Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre estamos al tanto de los chismes, las novedades y por supuesto, de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento turco, especialmente en lo que concierne a nuestros amados actores y actrices. Y hoy, amigos, prepárense, porque tengo una bomba informativa que les va a dejar boquiabiertos. La noticia que vamos a tratar hoy es explosiva. Como pudieron leer en el título, la noticia que ha conmocionado a todos, sí, absolutamente a todos, es la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué rumores circulan? Pues bien, les prometo que la información que les voy a dar hoy, no es un simple rumor, no es algo que se escucha por ahí, es una noticia que ha corrido como la pólvora y que tiene a todos los fans, como nosotros, en shock. Antes de empezar a desglosar todos los detalles, todas las aristas de esta impactante noticia, quiero pedirles, por favor, que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ni una sola de las noticias que les traigo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se van a arrepentir. Aquí en este canal, siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y por supuesto, mucha diversión. Suscríbanse. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El 7 de septiembre de 2025, sí, estamos hablando del futuro. Un día que sin duda marcará un antes y un después en la historia de los fans de Hande y Kerem. Ese día, como bien dice el título, la noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿De qué estamos hablando? Bueno, para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo, y sobre todo, recordar todo lo que ha pasado entre Hande y Kerem. Para los que recién se suman al club de fans, déjenme hacer un pequeño repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más famosos de Turquía, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una bomba. Desde el primer momento, los fans se enamoraron de la pareja Eda y Serkan, los personajes que interpretaron. Y esa química, esa conexión especial, trascendió la pantalla. Muy pronto comenzaron a circular rumores de que Hande y Kerem estaban saliendo en la vida real. Los paparazzi los captaron juntos en varias ocasiones, paseando, cenando, en actitud cariñosa, y aunque al principio, tanto Hande como Kerem negaban tener una relación, las pruebas eran cada vez más evidentes. Los fans, por supuesto, estaban extasiados. Soñaban con que su amor de ficción se convirtiera en una realidad. Y para alegría de todos, así fue. Finalmente, Hande y Kerem confirmaron su relación. Publicaron fotos juntos en redes sociales, se dedicaron mensajes románticos y se mostraron públicamente como una pareja enamorada. La felicidad era generalizada. Parecía que el cuento de hadas de Eda y Serkan se estaba replicando en la vida real. Y vaya que funcionó. Durante un tiempo fueron la pareja de oro de Turquía, constantemente en la mira de los medios y adorados por sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la alegría no duró para siempre. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de desacuerdos, de posibles separaciones. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ya no se les veía juntos? ¿Por qué no publicaban fotos como antes? Y lamentablemente los rumores terminaron siendo ciertos. Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia, por supuesto, generó muchísima tristeza entre sus fans. ¿Cómo era posible? ¿Por qué se había acabado el amor? Los detalles de la ruptura se mantuvieron en secreto, pero lo que sí quedó claro es que la pareja, por el motivo que fuera, había decidido tomar caminos separados. A partir de ahí, ambos continuaron con sus vidas y sus carreras. Hande, por supuesto, siguió trabajando en proyectos exitosos y se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó con su trayectoria profesional y se mantuvo activo en el mundo del cine y la televisión. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Hande tuvo otras relaciones, al igual que Kerem. Y aparentemente cada uno había encontrado la felicidad por separado. Parecía, amigos, que la historia de Hande y Kerem había llegado a su fin. Un bonito recuerdo para los fans, pero una historia cerrada. Pero, ay, amigos, aquí es donde la historia da un giro inesperado.
Aquí es donde llegamos al 7 de septiembre de 2025. Ese día, la noticia que impactó a todos fue el anuncio de una nueva relación. Y no se trataba de que Hande y Kerem hubieran encontrado nuevas parejas, se trataba de algo mucho más grande. Resulta que en esa fecha los medios turcos y luego los internacionales se hacían eco de una noticia que nadie esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían anunciado su compromiso. Sí, amigos. Leyeron bien. Se van a casar. La pareja, que parecía haber terminado su historia, ha decidido volver a apostar por el amor. La noticia, por supuesto, fue un auténtico terremoto mediático. Las redes sociales explotaron de comentarios, de felicitaciones, de mensajes de alegría y de incredulidad. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que había pasado. Después de las separaciones, de las nuevas relaciones. ¿Cómo se habían reconciliado? ¿Qué había cambiado? Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. ¿Qué los había hecho cambiar de opinión? ¿Cómo se habían dado cuenta de que aún se amaban? ¿Qué había pasado en sus vidas para que tomaran esta decisión? Las fuentes cercanas a la pareja, que generalmente son bastante discretas, confirmaron que en efecto, Hande y Kerem estaban muy felices y muy enamorados. Que habían aprendido de sus errores, que habían madurado, y que estaban listos para dar el siguiente paso. Se habló de reencuentros secretos, de conversaciones privadas, de momentos especiales que revivieron la llama del amor. Se dijo que a pesar del tiempo y de las nuevas relaciones, el amor entre ellos nunca se había apagado por completo. Que siempre existía esa conexión especial, esa química innegable, esa complicidad que los unía de una forma que no podían explicar. Y finalmente, tras meses de especulaciones, de rumores, de acercamientos, llegó el anuncio oficial del compromiso. La noticia fue compartida en redes sociales por ambos actores, con fotos y mensajes conmovedores. Ella dijo que sí, escribió Kerem, junto a una foto de Hande luciendo un impresionante anillo de compromiso. Y yo dije que sí a él, respondió Hande compartiendo una foto de ambos abrazados y sonrientes. La alegría de sus fans fue desbordante. Muchos, que en su momento sintieron tristeza por la separación, celebraron la noticia como una victoria del amor. El amor siempre encuentra el camino, comentaban. La historia de Eda y Serkan se ha hecho realidad, decían otros. Las felicitaciones y los buenos deseos inundaron las redes sociales. Pero, ¿qué más sabemos de esta esperada boda? Pues bien, la información es un poco escasa, pero ya se han filtrado algunos detalles. Según fuentes cercanas a la pareja, la boda se celebrará en primavera de 2026. Se espera que sea una ceremonia íntima, pero a la vez espectacular, con invitados selectos y en un lugar de ensueño. Se rumorea que la boda tendrá lugar en Italia, un país que ambos adoran y donde han pasado momentos especiales. También se dice que Hande está involucrada en todos los detalles de la organización, desde el diseño del vestido hasta la elección de la decoración. Y por supuesto se espera que sea una boda llena de sorpresas y de emociones. Pero no solo eso, amigos. También se habla de planes de tener hijos. Tanto Hande como Kerem han expresado su deseo de formar una familia. Y después de tantos años, parece que el sueño de ambos está a punto de hacerse realidad. La noticia del compromiso de Hande y Kerem ha demostrado, una vez más, que el amor puede ser impredecible, que puede surgir, desaparecer y volver a florecer, incluso después de haber dado por terminada una historia. Que las segundas oportunidades existen y que a veces el destino tiene reservadas sorpresas maravillosas. Es importante recordar, amigos, que la vida de los famosos no siempre es como la vemos en las redes sociales. Hay momentos de felicidad, de tristeza, de incertidumbre, pero también de esperanza. Y en el caso de Hande y Kerem, la esperanza se ha convertido en una realidad. Una realidad que ha llenado de alegría a sus fans y que nos hace creer en el amor, en la segunda oportunidad y en que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Y hablando de creer en el amor, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia del compromiso de Hande y Kerem? ¿Están emocionados como yo? ¿Creen que su relación perdurará en el tiempo? ¿Qué esperan ver en su boda? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia,
que les haya parecido interesante y que les haya mantenido entretenidos. Hoy hemos hablado de la impactante noticia de Hande y Kerem, de su compromiso, de sus planes de boda, y de cómo el amor, a veces, puede ser más fuerte de lo que imaginamos. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna noticia y dejarme sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, y compártanlo con todos sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.